Bienvenidos, estimados televidentes, a un nuevo programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábados a las 10 horas, domingo a las 11 horas, por Canal 47, señal interregional Telefónica del Sur, y Canal 53, Inet América Televisión en Ancud. Todo ello por Canal del Sur. Bien. Hoy vamos a iniciar una interesante conversación con una invitada de Altos Pergaminos. Voy a leer muy sucintamente un perfil de ella. Ella es cirujano dentista con amplia experiencia en odontología general, endodoncia, periodoncia, implantología y cirugía plástica periodontal. En estas disciplinas las practica a contar del año 2011. Las ha acompañado con medicinas complementarias de diversas áreas. Me refiero a Paulina Jimena Cabrera Ogalde. Paulina, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar de temas que son de vital importancia para, no solamente para los chilotes, sino que para el país en general. Junto a mi amigo Jorge Carrasco, vamos a iniciar el diálogo contigo. Bienvenida, Paulina. Hola, Boris. Hola, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Para mí es más que un honor y además una doble alegría porque ustedes saben que yo llevo Chiloé y Ancud en el corazón. Ya estaré de vuelta, ya volveré. Estoy organizando mi vida para que de a poquitito se vaya de vuelta para allá. Una alegría enorme de compartir con ustedes lo que ustedes me quieran preguntar. Mencionabas respecto dijiste algo del 2011. Yo soy odontóloga de hace como 40 años ya llevo un montón de años, 30 y no sé cuánto, y desde el 2011 han sido las medicinas complementarias, acompañando la odontología. Y bueno, y las especialidades y todo eso, pero eso en cuanto a la profesión. Y en cuanto a la alegría de haber vivido y haber criado a mis hijos en Ancud y en la isla, la verdad es que invaluable. Lo volvería a hacer 1000 veces, sin duda. Okay. Así que una alegría estar con ustedes. Entonces, muy bienvenida a Ancud, Paulina. Un gusto tenerla en el programa de Mediodía a Medianoche. Bueno, yo quisiera empezar preguntando cómo ha sido esta etapa post-Ancud, porque acá se te recuerda mucho tus atenciones a la comunidad ancuditana, ¿verdad? Porque trabajaste en programas también con el municipio. Sí. ¿Cómo recuerdas esa etapa? A lo mejor un poquito más breve. ¿Y qué es lo que vino después? Porque te hemos visto, a propósito de esta invitación, que tienes programas de televisión, haces charlas y todo eso. ¿Cómo ha sido esta etapa post-Ancud también? A ver, la etapa Ancud fue una etapa maravillosa que la recuerdo y la llevo en el corazón realmente, y cada vez que veo a alguno de mis pacientes amigos que son de Ancud, me llenan de alegría realmente. Volvería a repetir la experiencia, sobre todo de criar hijos allá, 1000 veces, como les dije. La odontología que se hacía allá, que hacíamos allá, era diferente sin duda, y la participación en los programas tenía que ver con, de alguna manera, ser parte de todos los esfuerzos que hacía Ancud, me imagino que hacen todavía, por los ancuditanos en cuanto a la salud. Siempre se puede hacer mucho más. Hoy en día hay más herramientas, y Ancud tiene una riqueza que yo creo que a veces ni saben que la tienen, que se le puede sacar mucho partido para mejorar la salud general y la salud de la boca. Y lo que vino después fue mucho estudio. Yo me devolví a Santiago porque mis hijos ya terminaban el colegio y era como que quería seguir estando cerca de mis hijos, y me debía a mí misma también, después de haber pasado la etapa de la crianza, me debía un posgrado y me debía muchos otros estudios. A mí me encanta estudiar, me declaro nerd absolutamente, amo estudiar. Y lo que vino después fue una gran y maravillosa sorpresa,
sorpresa de encontrarme que el mundo de la salud, que había una parte del mundo de la salud que hacía rato que se estaba dirigiendo eh, hacia mirarnos de una manera mucho más completa, de una manera mucho más sistémica, es decir, que el diente no es la anécdota del diente, ni que el dolor de cabeza o de riñón o lo que le pasa al pie está aislado del resto del cuerpo, sino que es parte de lo que nos pasa en todo el cuerpo y lo que nos pasa en relación al mundo de afuera, al mundo que nos rodea. Y ese mundo que nos rodea tiene también un entorno, y tiene un entorno natural. Y Ancud créanme que es un paraíso, porque si bien Santiago tiene lo suyo, sin duda, no podemos comparar el mundo de cemento con el mundo de la naturaleza que rodea la isla y el mar y la tranquilidad y sobre todo la velocidad con la que se vive. Eso se extraña mucho. Pero ha valido la pena también estar en Santiago de vuelta y valdrá la pena estar de vuelta en Ancud. De toda esta mirada sistémica que nos estás comentando, quiero hacerte una pregunta que tenía que hacerle a Carlitos Cabellos, porque él es el científico del programa. Porque estás en otra etapa, ¿cierto?, de muchos estudios, y ahí hay un programa que se llama el sedentarismo masticatorio. Y yo me preguntaba qué es el sedentarismo masticatorio y me hacía, o quería entenderlo o interpretarlo como referido en ese primer concepto, como que no, alguien que no está activo, que es muy pasivo, pero hay una segunda parte que dice hacia una masticación virtuosa. Hacia una masticación virtuosa. Entonces, ¿cómo nos puedes explicar mejor estos conceptos, Paulina? Mira, sedentarismo para entrar de lleno en el programa. ¿Por qué nace? ¿Por qué nace este programa? ¿Por qué nace sedentarismo masticatorio? Créanme que sedentarismo masticatorio nace desde mi experiencia clínica, pero creo que de la experiencia más importante que viví en Ancud. Porque de verdad yo en Santiago, porque el mundo cambió y porque por varias razones, pero a mí me tocó ver, lo que más me impactó cuando llegué a la isla fue que me tocó ver muchas personas que no tenían dientes. Y empezó, o que le faltaban muchos dientes. Y había mucha patología, incluso en los niños. Y bueno, los dentistas estábamos preparados para hacer lo que había que hacer y uno hacía lo que había que hacer. Y cuando empecé a aprender esto de las nuevas miradas de la ciencia, de la ontología, empezaron a aparecer estas publicaciones que decían que, por ejemplo, que a uno le falten dientes por muchos años, especialmente molares, determina que uno tiene una predisposición mucho mayor a enfermedades demenciales. Y eso hace varios años ya que eso empezó a aparecer y yo dije, wow, y no podía dejar de recordar todo lo que había visto en Ancud a propósito también de los programas de la municipalidad, porque en esa época los programas de la municipalidad tenían que ver con ponerle prótesis a los pacientes, resolverle un máximo posible esto de no tener dientes. Pero en ese tiempo estaba muy orientado a la estética, a esto de recuperar la dignidad, recuperar la sonrisa, así se llama el programa, sí. Y recuperar la dignidad a través de una sonrisa que tuviera dientes. Pero esto era mucho más complejo todavía, había que recuperar la función. Y la función masticatoria es una función de la que no se habla prácticamente, ni siquiera en la odontología. Nosotros recuperamos dientes, recuperamos de todo, pero en la odontología no tenemos una preocupación especial de la función. Y la función de la boca no es solamente la de masticar, sino mucho más. Y entonces, a raíz de eso, en esto de ir comprendiendo que el mundo tenía y tiene una verdadera pandemia mucho más anterior que la del COVID, que es la de las crónicas, en la que el sedentarismo tiene un gran protagonismo. Yo dije, bueno, también existe el sedentarismo masticatorio. En algún minuto cayó el nombre nomás, así como que del cielo cayó aquí y golpeó sedentarismo masticatorio, que es la denuncia del problema, digamos. Y el sedentarismo masticatorio se refiere finalmente a esto de que uno no mastica, y uno no mastica
3 grandes razones: porque no tiene dientes, o le faltan una buena cantidad de dientes, porque no tiene tiempo, que es en Santiago, esto es más común, no tiene tiempo, todo el mundo está apurado, los niños comen papillas porque nadie se da el trabajo de enseñarles a comer a los niños. Y hoy en día se sabe de la importancia del aprendizaje de la masticación. La masticación no es innata, y cada vez que masticamos, entre otras cosas importantes, irrigamos el cerebro, lo nutrimos, lo irrigamos, lo oxigenamos, y además activamos zonas que tienen que ver con la memoria, el aprendizaje, el lenguaje también. Cada vez que nosotros hablamos, activamos zonas del cerebro que también activamos cuando masticamos, y no estamos hablando en ese momento. Y es porque estas funciones están cercanas. Uno no habla con las orejas, ni habla con... también, uno puede hablar con las manos si uno es mudo, digamos, pero porque es una habilidad aprendida, pero uno no habla con... sí, uno tiene un idioma gestual, pero uno habla con la boca. Y entonces empezaron a aparecer, y yo empecé a buscar, en verdad, todo lo que significaba no masticar. Y finalmente empecé a buscar para atrás cuáles eran las causas de no masticar. Y entonces surgió esto de hacer una propuesta educativa a través de las redes. Me costó harto, porque yo no soy de la generación, no somos de la generación de las redes sociales, así que para mí Instagram era una cosa en la que yo jamás iba a estar. No tenía otra imagen de Instagram, y en realidad resultó que Instagram da para muchas cosas también, que al menos cansaban con lo que yo quería transmitir. Y entonces se ha transformado en un proyecto educativo que me ha llevado también a enseñar a profesionales de la salud dentro de Chile y en el extranjero también, médicos, nutricionistas, kinesiólogos, hay psicólogos también, otros odontólogos de distintas especialidades, a enseñar cómo se imbrica lo sistémico con el mundo de la boca, que es poco conocido, porque la medicina no sabe que desde la boca surgen muchos problemas y se pueden resolver también muchos problemas de salud, y la odontología se ha desarrollado en un mundo del diente y de la boca como que el resto del cuerpo no. Entonces desde ahí que surgió, y hace una masticación virtuosa, porque la idea es ir enseñando y mostrando de qué manera nosotros podemos ir caminando hacia esto de masticar, que es un ejercicio. Masticar es un ejercicio. Nosotros tenemos muchos músculos masticatorios, así como tenemos músculos en las piernas, en el tórax, en los brazos, en los hombros, etcétera. Tenemos también músculos masticatorios que tienen una función metabólica importante, además de la función de irrigar el cerebro. Y finalmente, llegando a esto del origen de todo esto, entre todos los años que yo atendí niños en Ancud, y en los años que he atendido pacientes adultos, mamás, sobre todo las mamás que tienen los problemas comunes con los niños, surgió esto y en un trabajo con una terapeuta ocupacional, con Natalia Maldonado, al principio de muchas conversaciones con ella, surgió esto de comprender. Empecé a observar a mis pacientes adultos, porque tenían todos los dientes y no masticaban masticaban con un solo lado, o tenían ciertas complicaciones con la masticación. Y entonces los empecé a derivar a la terapeuta ocupacional, y empezó a surgir algo que yo nunca había visto, que eran todos los problemas derivados de un no aprendizaje de la sensorialidad en la época de la primera infancia, durante la lactancia materna y durante el aprendizaje de cómo se come. Y entonces esto del sedentarismo masticatorio se ha ampliado mucho, y va muy ligado a una mirada de prevención, llevar a las personas hacia comprender que nosotros tenemos un bienestar, que tenemos un estar bien, que ni siquiera está en la prevención ni en la enfermedad, está en un estar bien, y en realidad la salud deberíamos mirarla desde ahí. Por ahí hicimos un live con Patti Tamargo en algún momento, que es profesora de teatro. Ella es de Puerto Varas, lleva varios años trabajando allá. Ella fue mi profesora de teatro cuando viví en Puerto Varas, y hicimos un live en el que nos preguntábamos por qué intimamos con nuestro cuerpo
y con nuestra salud cuando nos enfermamos. Claro. ¿Y por qué no intimar antes con nuestro cuerpo y nuestra salud cuando estamos en ese estar bien, en ese bienestar? Y la isla ofrece un sinfín de cosas para estar bien, para un bienestar, pero se requiere educación, porque hay que saber cuál es el camino, porque tenemos una confusión de conceptos, porque los medios de comunicación nos han enseñado ciertas cosas, la ciencia de alguna manera se ha equivocado, en algún momento no se equivocó, sino que hace pocos años desclasificaron unos documentos en los que mostraron que los científicos X se habían guardado la información de que en realidad nos hacía mayor daño eran los azúcares, no las grasas, precisamente, y entonces nos educamos con esto de muchas generaciones de que las grasas eran malas. Yo todavía tengo pacientes que no comen almendras porque las grasas son malas, o no comen, qué sé yo, palta, o se comen un pedacito, si es que porque tiene mucha grasa y en realidad comen mucha azúcar. Y bueno, ahí hay un montón de cosas, todo lo que les acabo de contar, pero eso es el estilo de vida. Y hoy en día existe la medicina del estilo de vida y la odontología va caminando detrásito rápido y acuñando una odontología del estilo de vida, donde el comer bien, donde el hacer ejercicio, dormir bien, emocionar bien, son fundamentales para estar en ese estar bien, el bienestar. Paulina, bueno, quiero hacerte una pregunta como para volver al inicio, para educar también a nuestros televidentes. ¿Qué rol fundamental juega la lactancia materna en el tema de los dientes, en el bebé? Juega un rol realmente fundamental. El macizo craneofacial, el sistema de la boca, de los dientes, la forma del paladar, el cómo respiramos, el cómo nos paramos, se empieza a desarrollar gracias a la lactancia materna, ojalá exclusiva. La lactancia materna va formando, va ayudando a desarrollar nuestros sistemas de manera muy distinta a la mamadera o al chupete. Y ni hablar de la calidad de la leche, o sea, la calidad de la leche materna versus la calidad de una fórmula de tarro no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver. Es completamente diferente. Hay unos estudios muy interesantes que se están haciendo que hacen los antropólogos a propósito de una historia que es más larga, que no se la voy a contar porque no vale la pena perder minutos en eso, pero lo que les quiero contar es que hoy se sabe, tanto en dientes de qué sé yo, fósiles de miles de años o de miles de años, o dientes naturales actuales, en dientes de leche, se puede saber cuál fue el momento del destete, cuál fue el momento en el que los niños o la persona dejó de tomar leche materna y pasó a tomar la leche de vaca o cualquier otra leche, porque el calcio de la leche materna tiene una forma distinta, y eso se puede saber, se puede pesquisar, así de importante es. Es un calcio único y estamos hablando solamente del calcio, o sea, ni siquiera estamos hablando de todos los demás beneficios. Entonces, en el desarrollo de esto, también la lactancia materna, en el desarrollo del sistema inmunológico, la leche materna tiene bacterias buenas de la mamá, tiene bacterias del intestino y bacterias de la boca, que llegan no a través de la boca, porque, no sé, el chupete, o la cuchara, no solamente, eso es cuando ya los niños empiezan a comer y hay una inflamación. Es a través de un sistema interno que se llama la translocación bacteriana, que las bacterias llegan a las glándulas mamarias y pasan a través de la leche porque son necesarias, porque nuestro sistema se tiene que poblar de bacterias. Hoy se sabe, hoy en la televisión en todas partes aparece esto de cuide su microbiota intestinal. Yo siempre le digo, en todas partes digo, cuide también la microbiota de la boca, porque todavía existe ese concepto terrible, espantoso, de que la boca es sucia, porque tiene bacterias. Y ahora con el COVID más aún, es como que la boca es lo peor del mundo, y en realidad la boca requiere de un cuidado tan fundamental e importante como el intestino. Y hoy se sabe que son microbiotas independientes. Una persona que tiene una enfermedad de Crohn en su intestino tiene también una alteración en su flora de la boca solamente porque tiene alterada la
flora, la microbiota del intestino. Entonces, así de importante es. Eso, sí, o sea, ni siquiera estamos hablando de lo afectivo, de todo el otro mundo que significa la lactancia. Paulina, y este tema de los niños, para ir educando también a nuestra comunidad, ¿en qué momento es recomendable que un niño acuda al dentista en esta primera revisión de sus dientes de leche? Porque esos dientes de leche también hay que cuidarlos, ¿verdad? ¿Así es? Absolutamente. Yo te voy a decir que es muy buena tu pregunta porque en verdad a mí me enseñaron que los niños tenían que empezar a ir al dentista a la ortopediatra, ojalá, cuando tenían 6 meses, cuando le aparecían los dientes. Y en verdad, los niños tienen que ir al dentista con la mamá cuando la mamá está embarazada, incluso cuando la mamá tiene proyecto de embarazarse, para para que aprenda cómo nutrirse, cómo alimentarse. Hoy se sabe que los bebés que están dentro del vientre de la mamá van aprendiendo y van incorporando sabores, porque las moléculas traspasan y les llegan al líquido amniótico y lo tragan. Los bebés tragan más o menos son como 4 o 5 litros si no me equivoco, si mal no recuerdo, pero son muchos litros de líquido amniótico a diario, y ahí están las moléculas de lo que come la mamá: el ajo, la papa, la cebolla, el repollo, la carne, todo eso, y van incorporando una especie como de diccionario. Después, cuando nacen, la leche materna también tiene esas moléculas y activan este recuerdo que ya está almacenado y está fabricado en el cerebro. El cerebro se fabrica también, porque el cerebro son conexiones neuronales, son neuronas que tienen un número determinado, que van aumentando hasta cierta edad y después son conexiones. Y entonces viene el cuidado de los dientes cuando a los niños les salen los dientes. Hay que tener un cuidado antes que les salgan los dientes, porque cuando aparecen los dientes, el primer diente que aparece ya es un evento inmunológico. Si los televidentes se van a acordar, sobre todo las mamás, siempre nos acordamos qué fue lo que le pasó a la guagua cuando le salieron los dientes. Entre que lloraba, que tuvo fiebre, que le dio diarrea, que pasó un periodo de que estaba mañosita la guagua, en fin, etcétera. Y eso es porque tiene manifestaciones sistémicas, porque cuando sale el primer diente, las bacterias ingresan al sistema porque se rompe la encía, y el sistema inmunológico tiene que reconocer esas bacterias como buenas, porque si no, nos moriríamos con el primer diente, nos moriríamos de septicemia. Entonces, claro, ese reconocimiento inmunológico es fundamental, así como cuando nacemos, no nos morimos de infección del ambiente, porque el sistema inmunológico tiene un programa instalado para reconocer estas bacterias del ambiente y hacerlas propias y suyas, digamos. Entonces, cuando llevar a los niños al odontólogo, la mamá tiene que partir antes educándose, y los niños antes que tengan los dientes, ojalá también con educación a la mamá. Si la mamá come un exceso de azúcar durante el embarazo, ese niño va a tener una dentadura lo más probable, más predisponente a tener caries. Si come mucho azúcar, o tiene resistencia a la insulina, o tiene una diabetes gestacional, o es francamente diabética, y porque come mucho azúcar, esos niños probablemente van a tener más caries, van a tener la dentina del diente no va a ser de muy buena calidad, lo más probable. Y entonces a ese niño hay que cuidarlo más. Si la mamá comió mucho azúcar durante el embarazo, ese niño hay que cuidarlo más. ¿Qué significa cuidarlo más? Significa tener un buen cuidado de cepillado de dientes, y además una muy buena educación de qué come. Y en Chiloé a mí me tocó ver niños de 2 años que no habían terminado de erupcionar los segundos molares y ya tenían los otros dientes completamente cariados, porque comían mucho azúcar. Y las papas también son azúcar, son almidones. Claro. Y bueno, después viene todo el periodo en el que, a medida que van saliendo los dientes, sí, y una vez que ya tienen toda su fórmula, tienen que tener una regularidad de ir al dentista. Paulina, bueno, se nos está acabando el primer segmento, pero quiero consultarte lo siguiente.
también ha cambiado la forma de los dentistas de tratar a sus pacientes también desde niños, porque en la época nuestra ir al dentista era pánico escénico, pero ahora ya es diferente. Ya la generación de nuestros hijos, los dentistas tenían como otro trato hacia los niños, usaban una especie de encantamiento para que ellos se sintieran cómodos, no como en la época nuestra. Sí, han mejorado también las anestesias, porque la idea es que no tengan recuerdo de dolor. La especialidad de la odontopediatría se ha desarrollado más, y además, como se han incorporado programas de prevención, yo diría que los niños tienen mejor dentadura, por lo tanto tienen menos episodios de pasarlo mal. Yo cuando llegué a la isla no había odontopediatra, y atendí niños porque no había quien los atendiera. Me acuerdo, el primer niño que atendí era una mamá que llegó y que le dije, mira, yo no atiendo niños, y se puso a llorar. Dijo, por favor, doctora, le suplico, yo no hay qué hacer, yo no puedo ir a Puerto Montt. Y entonces empecé a atender un montón de niños. Pero fue por eso. Entonces, ha cambiado por todas esas razones. Y porque sí, también los padres han recibido una educación. Claro, en mi tiempo, efectivamente, a uno lo llevan al dentista cuando le dolía la muela. Hoy en día, los niños hay que llevarlo cuando no hay dolor de muela, cuando están sanos. Prevenir. Estar bien, bienestar. Así es. Bueno, estimado Jorge, estimada Paulina, vamos a hacer un breve corte y volvemos en un minuto. Estimados televidentes, vamos y volvemos en nuestro programa de mediodía a medianoche. Espérenos. El Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre tiene como objetivos principales la educación ambiental, la investigación y la rehabilitación de fauna silvestre dañada en la provincia de Chiloé y en la región de los lagos. El centro se ubica en el sector de Nal Bajo, en la comuna de Ancud, lo que se conoce como Centro Ostrícola Puyinqui, por un convenio con Serna Pesca. En 2017 recibió cerca de 70 pacientes de fauna silvestre de diferentes especies propias de este territorio. Las principales causas de ingreso son atropellos, disparos, tenencia ilegal, abandono de la madre y ataque de perros. De todas estas causas, el ser humano es el responsable. Los perros son un gran problema para la fauna silvestre, pues no solo persiguen y dan muerte a muchos podúes, aves y otras especies, sino que también pueden transmitirle enfermedades, sobre todo al zorro chilote, una especie emblemática de Chiloé y en peligro de extinción. Chiloé Silvestre te recuerda que según la nueva ley de tenencia responsable de mascotas es deber de cada propietario el mantenerlos en óptimas condiciones. Recuerda no dejar a tu mascota suelta, utiliza el chip de identificación y cuida su salud desde joven, llevándolo al veterinario y siguiendo su plan de vacunaciones y desparasitaciones. Con esto no solo proteges a tu mascota, sino también a la fauna nativa del archipiélago de Chiloé. Un perro abandonado siempre será un potencial depredador y diseminador de enfermedades a la fauna silvestre. Vacúnalos, esterilízalos y hazte responsable de todo su cuidado. Si ves un animal silvestre en problemas, llama a las autoridades para que acudan en su rescate. Servicio Agrícola Ganadero, Servicio Nacional de Pesca, Carabineros o Armada de Chile. De vuelta, estimados televidentes, en nuestro programa de mediodía a medianoche. Vamos a retomar esta interesante conversación con Paulina. Le dejo la palabra a mi querido amigo Jorge Carrasco. Gracias, Boris. Paulina, en tus primeras respuestas tú nos estabas haciendo mención también de que tenías una compañía, una amiga que participaba contigo también, fue tu profesora de teatro. Y yo te voy a contar a ti que yo también fui a la consulta que estaba en calle Goicolea, y ahí siempre la atención era con música. Entonces yo te quiero preguntar la importancia de la música y de las artes en general. Estuve viendo un programa hace poquito donde un músico de jazz hablaba de
de esta sensibilidad que tienen los músicos, y tú también nos hablaste de la sensorialidad, que están totalmente ligados. Entonces, el desarrollo de las artes en general y la música interviene también en tener una mejor dentadura, masticación, ¿se podría decir así o no? Fíjate que sí. Qué bonito tu recuerdo, porque mis pacientes siempre me dicen, ¡uy, qué música clásica! Claro, yo ahora escucho más jazz, antes escuchaba más música clásica, escucho más jazz, pero en mi consulta siempre es música, porque yo soy músico, yo fui músico, bueno, fui músico muchos años, sí, yo tocaba música antigua, y fui al conservatorio por muchos años, en fin, ese es el motivo. Y después, claro, cuando me fui a Puerto Varas hice teatro también, fue una tremenda experiencia. Fíjate que sí, efectivamente, la sensorialidad es muy amplia. Y la neurociencia hoy nos enseña y nos trae posibilidades extraordinarias de comprender y de darnos herramientas para enseñar. Por ejemplo, esto que recordamos o que vemos así como anecdótico en la historia de los romanos que comían, no sé, determinadas cosas, banquetes, en fin, siempre con música. Los renacentistas también, el medioevo también, se comía con música, y se come con música. Y sucede que, en mi opinión, a los niños hay que enseñarles a comer también con música. Y te voy a explicar por qué. Porque hablo mucho de comer porque la función masticatoria, a ver, una cosa es la función masticatoria, y este es un paréntesis. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanta mala salud dental en general en nuestro país y en el mundo? Caries y enfermedades periodontales, enfermedades más gruesas de las encías. Porque una de las grandes razones, no es la única, una de las grandes razones es porque la gente, por lo que la gente escoge comer. Y la gente que tiene un pobre desarrollo sensorial, escoge comer normalmente blando. ¿Y qué es lo normalmente blando? El pan, la papa, el arroz, los tallarines, los fideos. Y hay niños que comen fideos con salchichas toda la infancia. Y jugos de sobre y Coca-Cola, y con suerte se comen una fruta. Y eso es una realidad. Entonces, ¿por qué la sensorialidad es interesante? ¿Por qué la música es interesante, por ejemplo, en este caso? Porque lo que ha aportado la neurociencia es que mientras más elementos sensoriales, mientras más órganos de los sentidos tenemos ocupados en un momento de aprendizaje, vamos a aprender mejor. Entonces, pasa que los niños, que después se transforman en adultos, los niños cuando van creciendo, tienen periodos en los que pasan por algo que se llama la neofobia, es decir, no quieren nuevos alimentos, empiezan a rechazar las verduras. Hay varias teorías de por qué se supone que es eso, pero lo que se ha visto científicamente es que los niños cuyas mamás comieron una variedad mucho mayor de alimentos durante su gestación y después durante la lactancia y después durante ese periodo de transición en el que pasan de la lactancia materna exclusiva a incorporar alimentos, esos periodos de neofobia son mucho más breves y tienen una gama de alimentos escogidos mucho más amplia. Y una parte demasiado importante de nuestra salud es la variedad de los alimentos. ¿Cuál es la variedad de los alimentos en cuanto a, no solo a sabores, sino a texturas también? Y ahí tenemos la sensorialidad de la textura del alimento, el crunchy, el alimento crunchy. Cuando nosotros comemos crunchy, los niños cuando descubren, o si ustedes observan a los bebés, los televidentes que tengan algún bebé en la casa, si ustedes comen un crunchy al lado de un bebé pequeño, en algún momento se va a quedar quieto y va a escuchar el crunchy, porque el crunchy tiene un ritmo, y comer también tiene ritmo. Hablar tiene ritmo, hablar tiene canción. Nosotros tenemos un cantadito distinto al que tienen los argentinos, al que tienen los colombianos, al que tienen los venezolanos, un cantadito distinto. Eso es arte también, eso es música llevada a lo cotidiano. Y entonces, no es por eso que yo pongo música en la consulta, porque me gusta y porque soy músico, pero esa importancia tiene la integración
de los sentidos. Mientras más sentidos tenemos integrados en un aprendizaje determinado, que puede ser muy lúdico, sobre todo para los niños, ese aprendizaje va a ser mucho mejor. Y si la mamá tiene también una cosa lúdica, juguetona, que incluye el sonido, que incluye el ritmo, que incluye, en fin, melodías, junto con el enseñar a comer, es decir, eso es invaluable. Ese es un niño que después, cuando va a ser adulto, si tiene todas esas características, va a tener más probabilidad de tener una vida más sana, porque va a tener una especie como de diccionario de sabores, texturas, olores y recuerdos lindos, bellos, de cocinar en familia, en fin, etcétera. Por lo tanto, va a tener una gama mucho mayor, no va a comer por los tomates. Bien, Paulina, vamos al área chica. Bien. ¿Qué tan mito o realidad es que comer sano es más caro que comer, entre comillas, normal? Súper buena pregunta. El otro día en un live con Renate Tockendorf, que ella tiene una empresa que hace chocolates y chocolates de buena calidad, yo la invité porque estoy invitando emprendedores que hagan alimentos naturales, en fin. Nos contaba ella en el live que las personas que trabajan, que son puras mujeres, que son las trabajadoras de su empresa, a propósito de que los niños, y hoy en día existen muchas alergias alimentarias, han aprendido ellas que los niños están más sanos cuando comen alimentos más saludables. Ahora, claro. En Chiloé, yo siempre me acuerdo de Chiloé, yo digo, en Chiloé es tan fácil comer más sano. Si cada uno puede tener una huerta, o los vecinos se pueden juntar y tener huertas vecinales, huertos orgánicos. Allá no tienen la polución que tenemos aquí en Santiago. Y la verdad, en Chiloé comer sano, orgánico, es mucho más barato. Entonces, yo le preguntaba a ella, vuelvo nuevamente al live, le preguntaba a ella, wow, qué interesante, porque estamos hablando de las trabajadoras que probablemente no tienen un bolsillo que resista ese mito que dices tú, oh, qué caro es comer sano. No, es un error. Primero que nada, hace varios años atrás hizo un estudio de cuánto más caro era comer orgánico, por ejemplo, porque uno puede comer el orgánico certificado o puede tener una huerta en su casa que no está certificada orgánico, pero es orgánica. Si lo ves, está la milla, está ahí mismo. Puede haber un emprendimiento fantástico que lleven la lamilla a la casa para la huerta, para la huertita que hay en la casa, en fin, pueden hacer tantas cosas. ¿Te refieres a la lamilla, pero para como abono? Como abono, sí. Yeah. Sí. Estoy pensando en varias cosas. Estoy pensando en porque siempre cuando me vine... Te aprovecho de preguntar por el cochayuyo. Ay, es que tú no sabes. Bueno, primero que yo soy una amante del cochayuyo, primero que nada. ¿Ah, sí? Segundo, sí, debo contarte que sí, el cochayuyo y el luche son máximos. Debo contarte que son hartas más las algas comestibles que existen y en Chiloé solo comen cochayuyo y luche, y quedan desde ya todos invitados al Instagram Sedentarismo Masticatorio. El día 14 y el 21 vamos a hacer un Instagram de algas, para que sepan, así que no se lo vayan a perder. Y este próximo lunes vamos a hacer uno de alimentos fermentados, que en Chile hay tanto repollo, pueden hacer chucrut así a pasto, es súper barato. Entonces, es un mito, lo es. Ahora, si yo quiero comer almendras o nueces de macadamia venidas de no sé dónde, orgánicas, claro, me va a costar más caro. Pero en el estudio, vuelvo al estudio, que le estaba diciendo, ese estudio había descubierto que efectivamente el alimento orgánico ese de la ciudad costaba 30% más caro, pero tenía 30% más de nutrientes. Los alimentos orgánicos tienen más nutrientes porque en su metabolismo han incorporado más nutrientes porque están cultivados en una tierra más rica en nutrientes. Así de simple. Entonces, es un mito, sobre todo en la isla. En la isla hay una riqueza de alimentos que no se explotan porque no se conocen y porque uno tiende a comer lo que
lo que compran en el supermercado industrializado. El alimento industrializado es un alimento que nos quita nutrientes para poder metabolizarlo. Entonces, por ejemplo, coman alimentos naturales. De hecho, yo creo que en Chiloé nosotros consumimos poco pescado. Muy poco. Pocas algas. Sí. No es como tener conciencia o que fuera parte de nuestra nutrición normal, que unas veces a la semana se coma. No sé si será porque tenemos aquí el pescado muy cerca o simplemente porque desconocemos su calidad nutritiva. Igual el tema de las algas. A mí me gusta también mucho el cochayuyo, el luche también me encanta. ¿Los mariscos aquí son recomendables o no? Porque dicen que son muy tóxicos para el ser humano. Depende. Siempre hay que pensar en un depende. Si una persona tiene una enfermedad intestinal no tratada, crónica, una permeabilidad intestinal, enfermedad de Crohn, en fin, hay un SIBO que está muy de moda ahora, mejor que no coma, no debe comer algas todavía. Entonces, siempre depende. Uno dice, este alimento es maravilloso, estupendo. Sí, para una persona que está sana, que está bien, que no le hace mal, que no le inflama, es perfecto. Y a veces hay que sanar primero la enfermedad, sanar el intestino. En general, en Chile, las personas tienen un intestino muy enfermo. El 80% de la población chilena tiene hígado graso. Yo casi me desmayé cuando me contó una paciente hace muy poco, una paciente gastroenteróloga, me dijo, el 80% de la población chilena tiene hígado graso. Es que no te lo puedo creer. Se refería a la población adulta, pero hoy en día cada vez más los niños tienen enfermedades crónicas de adultos y de viejos incluso, de gente de la edad de uno. ¿Por qué, entonces, Paulina? Porque comemos mal, y porque somos sedentarios, porque dormimos mal, porque emocionamos mal, y porque tenemos un intestino que no tiene una microbiota sana, y porque huele mucho azúcar. El azúcar vuelve el hígado graso, o sea, en mucha proporción, digamos. Bueno, como ustedes ven, esto es un encadenamiento de cosas. No está separada el estilo de vida saludable con la huerta de cada familia, con la salud de la boca, con la enfermedad que tiene una persona de 45 años que ya partió a hacerse una cirugía grande. No, está realmente todo encadenado. Paulina, ¿cuál sería, para que vayamos aprendiendo un poquitito más, la importancia de ciertas vitaminas? A lo mejor las puedes ir nombrando para nuestra alimentación, nuestra digestión, y para qué sirven, y cuáles serían digamos, ¿está asociado también a la masticación, a una buena masticación? Las vitaminas específicamente, no, hay otros alimentos que están más asociados a la masticación misma, porque la masticación es absolutamente necesaria para la digestión. Entonces, las vitaminas tienen que ver más bien con el contenido de vitaminas que tienen los alimentos o los suplementos alimenticios. Pero vamos a partir son muchas, entonces vamos a partir por las súper importantes. En este minuto, súper, ultra, increíblemente importante es la vitamina D. Y hoy en día, yo la vitamina, perdón, la C. D de dedo. La D de dedo, que es la que se produce en la piel cuando uno toma sol. Primero, que no tomamos sol y que hemos estado confinados mucho tiempo, por lo tanto yo me atrevería a decir que la gente que no toma suplementos de vitamina D hoy en día en Chile están prácticamente todos con la vitamina D muy baja. Y las personas que se han enfermado más gravemente o han fallecido de COVID son personas que prácticamente la mayoría, tienen la vitamina D por el suelo. Entonces, una de las recomendaciones del mundo de la medicina ortomolecular es que quieren hacer prevención, por ejemplo, para no tener un COVID grave, digamos, una de esas es medirse la vitamina D y tomar el suplemento que corresponde. Tener vitamina D baja nos predispone a una muy mala respuesta inflamatoria, muy mala respuesta inmunológica, que son dos respuestas tremendamente relevantes en esta pandemia. La vitamina C es fundamental también, porque es aquella que participa en muchos procesos metabólicos, por ejemplo, en la formación de colágeno. ¿Dónde está el colágeno? Entre otros, está en las barreras
en la piel, en las mucosas. Si no tenemos buenas barreras en la mucosa del intestino, si no tenemos buenas barreras, las bacterias van a poder traspasar nuestro sistema y nos vamos a enfermar más fácilmente. Y el COVID especialmente es el virus SARS-CoV-2 es un virus que vulnera y que aprovecha, sobre todo que aprovecha barreras epiteliales, barreras colágenas en el fondo, que están en malas condiciones. La vitamina C es fundamental para tener buenas encías. Una persona que tiene periodontitis o que tiene una gingivitis, es decir, sangramiento de encía, que es lo que se ve clínicamente, o bien un diagnóstico hecho ya de la gingivitis crónica o periodontitis crónica, es una persona que tiene una deficiencia de vitamina C crónica. Y la vitamina C está en muchos alimentos, en hartos, más allá de lo que conocemos de las naranjas y los limones, que no tiene tanto como tiene el pimentón, por ejemplo, el kiwi, las papas tienen, muchos pacientes me dicen, sí, las papas también sí, pero las papas crudas tienen harta vitamina C. Y nadie come papa cruda, porque además esto tiene que ver, en el caso específico de las vitaminas, más que cómo se mastican, es cómo se preparan. Yeah. Y la naranja que tiene más vitamina C es la naranja recién sacada del árbol, de la zona de donde viene, con bastante sol, de la naranja que está más arriba en el árbol, la que recibe el sol del mediodía. Esa es la que tiene más vitamina C. Pero esa misma naranja que yo me la llevé a la casa y la tuve una semana y no le pasó nada, y 2 semanas y no se murió, ya no tiene la vitamina C que tenía. O sea que la naranja que guardan por cantidad industrial en frigorífico, cuando te la venden ya... Por eso es que tenemos tantas carencias nutricionales. Ahora, la vitamina K2, que es una vitamina, hoy en día hay muchos problemas por ejemplo, de calcificación de placas ateromatosas, y entonces hay problemas cardiovasculares, en fin, todo ese tipo de problemas que tiene que ver con las arterias que se tapan. También hay un rol muy importante que juega la vitamina K2, no la K1. La K1 tiene que ver con la coagulación sanguínea, y la K2 tiene que ver con, es la vitamina que lleva que promueve que el calcio se fije donde se debe fijar, en los dientes y en los huesos, y no en las paredes de las arterias, por ejemplo. Entonces, ¿por qué nos falta K2? La K2 está en algunos alimentos, no tantos. ¿En cuál estaría? A ver. El más importante, la fuente más importante de vitamina K2 son las bacterias intestinales. Hay unas bacterias específicas intestinales que producen K2. Entonces, si yo tengo una disbiosis intestinal, porque no me alimento bien, y si soy un adulto o un joven que de niño aprendí a comer puros tallarines, y comiendo puros tallarines, estoy habitado más bien por cándida, por hongos que por bacterias, voy a tener una deficiencia de ciertas bacterias y voy a tener poca K2. Entonces, voy a tener más tendencia a hacer placas ateromatosas, a que se me tapen las arterias, a tener infartos, a tener, infartos también cerebrales, etcétera. Ahí ya tenemos 3 vitaminas que son fundamentales y que no son tan difíciles de consumir, pero bueno, en el caso de la vitamina D se produce. Y hoy en día la vitamina D, en mi opinión, prácticamente todas las personas deberían suplementarla, los niños, porque los niños tienen carencia de vitamina D también en el mundo. Yo les puedo decir que mis pacientes, les estaba mencionando hace un rato atrás, mis pacientes que no toman suplementos, a los que yo le pido el examen de vitamina D, no hay ninguno que lo tenga en niveles altos. Salvo agrónomos que trabajan al sol, en esta zona central, en el verano, y en invierno ya lo tienen bajado. O sea que hay que tomar solcito cada vez que salga. Hay que tomar solcito cada vez que salga. Sobre todo nosotros acá, que tenemos poco sol. Poco sol, así es. Así es. Y hay que tener grasas hay que tener un buen colesterol, porque es a partir del colesterol que se produce que el sol fabrica la vitamina D. Es a partir del colesterol. No hay que despreciar el colesterol ni ponerlo como malo de la película, porque el colesterol es absolutamente necesario. No en exceso, por supuesto. Paulina, sí, Jorge, dale. Bueno, gracias.
Sabemos que las vitaminas son fundamentales para el sistema inmunológico, ¿cierto? Pero bueno, yo tenía una pregunta respecto a un programa que pude observar de los tuyos, y que tenía que ver con el riesgo de las mucosas, porque lo tengo anotado acá. ¿A qué se refiere mejor esto del riesgo de las mucosas? Porque en la boca nosotros hay muchos componentes, la lengua, el paladar, las encías, pero respecto a las mucosas sería interesante conocer más de qué se trata. ¿Me dices el riego o el riesgo? El riesgo. Ah, ya. A ver, en el caso de las mucosas son tejidos, son epitelios que producen un mucus, que están en distintos lugares del cuerpo. En el intestino, en la boca, en las genitourinarias, en los ojos, en fin, hay varios tipos de mucosas. Y que tienen un lenguaje inmunológico común. Entonces, cuando por ejemplo, el intestino tiene una disbiosis crónica, una inflamación crónica, ese lenguaje inmunológico pasa a través de un mecanismo. Por ejemplo, si tenemos un niño que tiene alergia alimentaria, que es muy común hoy en día, cada vez más común la alergia a la leche de vaca, y nosotros le seguimos dando la leche de vaca al niño, entonces parte con el reflujo, después parte con diarreas, o a veces no tiene manifestaciones intestinales muy claras, tiene cositas en la piel, tiene durezas en la piel, y después empieza a hacer bronquitis. Pasa que a los niños con reflujo siempre el doctor les da un remedio para que tenga menos reflujo. Cuando a pesar de eso tiene más reflujo, le dan un remedio más fuerte, y también existen leches antirreflujo. Entonces, lo que está sucediendo con el reflujo en realidad es que el intestino está manifestando una inflamación. ¿Y qué hace el sistema inmunológico? El sistema inmunológico, a través de un mecanismo que se llama homing, dice, bueno, no me están dando la hora en este lugar, me voy a ir a otra mucosa, si total yo tengo varias, un sistema común a varias. Se va al sistema respiratorio, y entonces los niños empiezan a tener bronquitis. Termina siendo asmático a veces, o tienen bronquitis crónica, bronquitis a repetición, varias bronquitis en los inviernos, y mientras no se les eliminen, mientras no se les mejora el intestino, normalmente a través de sacar los alimentos que lo agreden, esa bronquitis del árbol respiratorio no va a desaparecer, porque son comunes ahora. ¿Qué pasa en la boca? En la boca también hay un lenguaje común con estas otras mucosas. Sin embargo, la boca tiene cosas que son específicas, que son las encías. ¿Ya? Ahora, las encías, nosotros tenemos otra historia ahí, porque tenemos encías que, por un lado, tenemos toda esta cosa sistémica de la que hemos hablado, lo que viene desde dentro, que es el sistema inmunológico, la respuesta inflamatoria frente a las bacterias que están en la boca, pero además tenemos esto del cepillado de dientes, de la placa bacteriana. Nosotros en la boca tenemos un componente bacteriano. Entonces, una persona que no se lava los dientes y come mucho azúcar tiene mucho riesgo de desarrollar enfermedades de las encías, por ejemplo, o caries, y otro tipo de enfermedades también. Una persona que se lava súper bien los dientes, pero que tiene ciertas enfermedades sistémicas, hoy en día la ciencia en la odontología, en el mundo de la periodoncia, ha aceptado y ha reconocido que existen también enfermedades de las encías que vienen desde el sistema, que son sistémicas, que no tienen que ver con el cepillado de dientes. Porque por muchos años la odontología ha tratado los problemas odontológicos con el puro cepillado y no hemos ganado nada. Ya las estadísticas prácticamente no han variado. Y eso es porque este esfuerzo que se hace desde la ciencia, desde la industria, desde la profesión, desde el cepillado de dientes de cada uno todos los días, tiene que ir acompañado de unos hábitos de alimentación, de un estado nutricional adecuado. Si no, así como tenemos riesgo de desarrollar enfermedades, o sea, artritis, artrosis, enfermedad cardiovascular, etcétera, tenemos los mismos riesgos si tenemos una predisposición genética a desarrollar periodontitis, por ejemplo, o muchas caries.
como en el caso que les decía recién, si la mamá comió toneladas de azúcar durante el embarazo, lo más probable, y ella también ha tenido una mala dentadura, lo más probable es que ese niño tenga una dentadura muy vulnerable. Paulina, esto es un tema para adultos, no para menores de 18. ¿Qué rol juega aquí un buen vino en esta dieta sana? ¿Es factible beber un par de copitas? Porque la mayoría de nosotros bebe a la hora de almuerzo o a la cena una copita de vino, porque dice que es bueno para destapar las arterias, sobre todo la variedad Carmener. ¿Eso es cierto? El resveratrol, ese es el resveratrol, el vino tinto. Mira, sí, se recomienda en una persona sana, que tiene un hígado sano, que no tiene un hígado graso, no tiene cirrosis hepática, en una persona que no tiene enfermedades crónicas de riesgo vital, digamos, absolutamente puede tomarse una copa de vino. Se recomienda una copa de vino al día. Ahora, ¿cuál es la recomendación ideal? La recomendación ideal en el mundo ideal, evidentemente, es un vino tinto, que puede ser, como dices tú, ojalá orgánico, pero ahí ya nos pusimos exquisito, porque conseguir vino orgánico es difícil y es caro. Pero ya, eso si alguien quiere, de los televidentes más pro, que quieran ir disminuyendo su carga de tóxicos en el día y tienen posibilidad de comprar y lo encuentran, en fin, prefieran el vino orgánico. Ahí yo les digo que, bueno, nadie toma chicha a la hora del almuerzo. Jorge dice. Jorge, claro, la chicha podría ser más saludable, porque sobre todo que las manzanas son manzanas de cuidado. Da lo mismo si la manzana tiene gusano, va para adentro igual en la chicha. ¿Quién está separando la manzana gusanada de la otra? No, un poquito de proteína, ¿quién le hace mal? Entonces, en estricto rigor, la chicha podría ser más saludable, porque además tiene bacterias vivas. Pero depende quién, depende qué organismo. Entonces, si uno ya está enfermo, una persona diabética, hay que considerar que el alcohol, el vino que tiene alcohol, se transforma en azúcar también. Claro. Entonces, es parte, ayer hablábamos de los azúcares, se nos olvidó hablar con la levita del alcohol porque no alcanzábamos a hablar tanto. Seguro que vamos a hacer de hecho, tenemos programado hacer un live de alcohol. El alcohol hay que ponerlo en ese saco de la carga glicémica. Y que los que no han visto el live, vean el live de azúcar de ayer, de sedentarismo masticatorio, porque ahí se van a dar cuenta que hay una sumatoria de azúcares a lo largo del día que nosotros no nos damos cuenta. Y con él terminamos enfermos, qué sé yo, de estas cosas, entre esas, la diabetes, el hígado graso, etcétera. Bueno, ya saben entonces que don Boris Barra es bueno para el vino. Y que muy bueno. El Carmené. El Carmené. Paulina, tú hacías mención igual del cepillado. Yo quería consultarte si es que tiene que ir acompañado también de la seda dental y de esos enjuagues bucales que igual. Muy buena tu pregunta. Mira, la seda dental absolutamente sí. Porque lo que hace la seda dental o dependiendo de quién, de qué dentadura y la edad y todo, la seda dental o los cepillos interdentarios, que son unos cepillitos como unos hisopos chiquititos, sí, limpian entre medio de los dientes. Cepillado común y corriente no alcanza a limpiar entre medio de los dientes. Y si una persona tiene tapaduras, coronas, implantes, tiene que hacer un cepillado entre medio mucho más riguroso. Así que absolutamente sí. El cepillado de dientes tiene que ir acompañado de lo que sea que limpie bien entre medio. Los pacientes siempre me preguntan, ¿y el Waterpik? Y el Waterpik, que es una maquinita que uno le echa un chorrito de agua y mucha gente lo usa porque es como cómodo y fácil. No tiene la misma eficiencia de ninguna manera que la cosa mecánica, esa del cepillo que arrastra y que desarma la placa bacteriana. El enjuagatorio, en mi opinión, absolutamente, es no, a menos que sea indicado por el odontólogo para una situación particular, en medio de un tratamiento, el que sea, el dentista sabe por qué y le dice, mire, usa este enjuagatorio durante X tiempo. Y para niños que
niños o adultos, personas que tienen, por ejemplo, enfermedades autoinmunes que salivan poco, sí se recomiendan enjuagatorios de flúor. No, el enjuagatorio de flúor no es un enjuagatorio que mate bacterias, el de clorexidina sí, pero aquí nuevamente volvemos al inicio de la conversación. Nadie hoy en día se le ocurriría tomar todos los días un antiséptico intestinal para matar las bacterias del intestino, porque el intestino sucio es malo y tiene bacterias. ¿Por qué hacerlo con la boca? No tiene lógica. Con la boca hay que hacer lo mismo. No tenemos que usar enjuagatorios para matar bacterias, salvo en situaciones muy particulares. No debería ser por ningún motivo. En mi opinión, ni siquiera la pasta de dientes, porque lo que realmente limpia los dientes es un cepillado mecánico. Yo hace 35 o 40 años que no uso pasta de dientes. Y desde que no uso pasta de dientes, en verdad, todas las caries que tuve alguna vez en mi vida, que fueron muchas, fueron cuando era adolescente, de ahí para atrás. Me parece que comí mucha azúcar. Nunca más volví a tener una caries nueva, digamos. O sea, por tanto, ¿tú no recomendarías la pasta dental? No, ni menos a los niños. Los niños se tragan la pasta, las pastas tienen excipientes, tienen el flúor es necesario para la gente que lo necesita. No para todo el mundo, no debería todo el mundo, porque el flúor es acumulativo en el organismo. Y si vivimos en una ciudad donde el agua es fluorada, no tenemos idea de cuánto flúor realmente estamos teniendo. Los filtros de agua, como el flúor es una molécula muy chiquitita, los filtros de agua común y corriente normalmente no filtran el flúor. Y el té tiene mucho flúor, hay otros alimentos que tienen mucho flúor. Entonces hay niños que tienen lo que se llama fluorosis, hay adultos que también tienen problemas en la tiroides porque tienen mucho flúor, o problemas renales, eso ya son casos más extremos, y la fluorosis son unas manchas en los dientes porque han sumado mucho flúor en su ingesta diaria y sin darse cuenta de dónde está. Porque el problema es que es acumulativo. Y entonces las pastas de los niños además tienen saborizantes, tienen colorantes artificiales, y hoy en día las alergias alimentarias en los niños son realmente pavorosas. Y una de las cosas importantes que debe eliminarse en esa situación son los colorantes artificiales, los saborizantes artificiales y ciertos elementos de nanotecnología que tienen las pastas hoy en día. Mucha nanotecnología hace que estas moléculas sean tan pequeñas que atraviesan nuestras barreras, las mucosas, las que tú preguntabas, las atraviesan porque son tan chiquititas que la barrera no sirve para eso, y se meten al cuerpo, se meten malamente, porque la nanotecnología tiene un doble filo. Antes que termine, me llamó la atención igual, breve nomás, a lo mejor puede ser también la respuesta, que hacías mención de que algunos niños salivan poco. Entonces sería muy interesante igual saber la importancia que tiene la saliva, para qué sirve su función. Sí. Mira, son adultos, es raro ver un niño que salive poco, pero hay adultos que tienen, o que toman, hay ciertos medicamentos que disminuyen la salivación. La saliva es fundamental para mantener la boca sana, para mantener una microbiota sana, para hacer una buena digestión de los alimentos y para tener el pH del intestino adecuado. Si no tenemos suficiente saliva, o la saliva no tiene un pH adecuado con una cantidad de calcio, magnesio y otros minerales más adecuados, vamos a tener más acidez en el estómago, porque la saliva es uno de los elementos que neutraliza la acidez. Sí, muchas gracias, Paulina. Agradecemos tu disposición, interesantísimo, pasó volando el programa. Vamos a dejar ahí rebotando la pelota para una próxima oportunidad junto a mi amigo Jorge Carrasco y espero que también esté Carlos Cabello, que como decía Jorge es el científico aquí del grupo. Sí, por lo tanto, querida Paulina, un gusto, te agradecemos tu presencia. Jorge, un gusto también de verte. Estimados televidentes, hemos llegado al final de nuestro programa de Mediodía Medianoche y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Y un gusto para mí, un tremendo, gracias a ustedes, gracias a los televidentes de corazón, mucho cariño, los recuerdo siempre y muchas gracias. Gracias a ti, Paulina.